Pendiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy en nuestro acostumbrado programa de todos los miércoles en alianza con Caracas Ciudad Plural. Las noticias de la pandemia de la COVID-19 cada vez preocupan más. Dentro de Venezuela, los centros sanitarios pues carecen de suficientes suministros médicos. La situación que ha tenido graves repercusiones no solo para los pacientes, sino también pues para todo el equipo personal sanitario. Es por eso que hoy Radar de los Barrios y Caracas Ciudad Plural te invitamos a permanecer con nosotros para escuchar esta entrevista que hoy vamos a sostener con el doctor Jaime Lorenzo, a quien ustedes muy bien conocen. Él es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela y estaremos justamente conversando sobre la situación de los equipos de salud que enfrentan la pandemia en Venezuela. Y es que todos los días, incluso por acá por el programa, hemos estado escuchando no solo al personal de salud, sino también a muchos afectados, a personas que no solo con síntomas de la COVID-19, sino también con otras patologías, asisten a los centros de salud y realmente pues es terrible lo que tienen que vivir. Una vez más, les invitamos a conectarse a través de todas nuestras plataformas, a seguirnos en nuestro canal de YouTube. En todas las plataformas estamos como @750AM. Ya volvimos por Twitter, por cierto. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Jaime Lorenzo, que ya está en línea, coordinador, repito, de Médicos Unidos de Venezuela. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a su espacio, el Radar de los Barrios. Le habla Evelyn Martínez. Hoy estaremos hablando durante todo el programa acerca de esta situación, acerca de los equipos de salud que enfrentan la pandemia en Venezuela y también, por supuesto, la cantidad de galenos que han sido pues víctimas de esta pandemia. Buenos días. Buenos días, Evelyn, un placer estar con ustedes y escuchando el inicio del programa, la presentación de ustedes, nos sentimos identificados totalmente porque ustedes son la voz de aquellos que no pueden decir las cosas, y el equipo de salud toda la vida nos hemos caracterizado por ser la voz de aquel que no puede hablar porque está postrado en una cama de hospital o está en algún sitio donde no puede realizar su derecho y reclamar su derecho a la salud. Y bueno, gracias por este momento y bueno, comencemos para ver qué podemos transmitirle a nuestra ciudadanía, principalmente para resguardarle y darles el beneficio de cuidarse. Así es, muchísimas gracias, doctor, por recibir nuestra llamada el día de hoy. Hablemos de estos equipos, ¿no? Sabemos que hay unos trajes de bioseguridad, sabemos que hay pruebas que todos los centros, por ejemplo, los Centinelas deben tenerlo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? ¿A qué se están enfrentando ahorita, pues, todo lo que es el personal de salud dentro de esta pandemia en el país? Bueno, amiga, nuestro gran problema es que esta pandemia, ya desde el mes de noviembre, todo el mundo, toda la orbe de este bello planeta que se llama Tierra, sabía que estaba ocurriendo una situación en China. En enero, ya todos los ministerios de salud del mundo estaban notificados por la OMS de que había una enfermedad de una alta capacidad de contagio y una mortalidad muy importante en ciertos extractos poblacionales.
Todo esto lo digo porque eso era un aviso para que los ministerios de salud y los gobiernos se preparasen. ¿Y qué significa prepararse? Lo primero es empezar a difundir campañas de educación para la ciudadanía y en los centros de salud dar la suficiente formación e información a la gente que labora en esos lugares para que sepan todo lo concerniente a la enfermedad, qué hacer y cómo enfrentarla. Nosotros como organización el 28 de febrero hicimos una encuesta nacional del 28 de febrero al 1 de marzo, donde evaluamos las capacidades que se estaban en los centros hospitalarios, ambulatorios públicos y privados. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que los números que nos dan la mayor información sobre la enfermedad venía por las redes sociales e internet. No se habían difundido protocolos por parte del ministerio para formar a su personal de lucha, que es el que va a estar enfrentando una enfermedad. Pasamos todo el tiempo, vino la declaración de cuarentena radical en marzo, pasamos una cantidad de meses con una curva que nos decían que estaba aplanada, que nos decían que tenían control de la enfermedad, y de repente esos meses que también pudieron haber servido para prepararse y a salir a comprar y buscar mayor cantidad de materiales sabiendo las deficiencias que teníamos, lo que podemos observar inclusive una cadena nacional donde el presidente Nicolás Maduro dice claramente que él le pregunta a su equipo por qué el personal médico, y ahí me refiero a una representante de la Misión Médica Cubana, se enfermó, tenía la enfermedad, si él había logrado que llegasen muchas toneladas de equipo de protección. Nosotros todavía estamos esperando la respuesta a la pregunta que hizo el presidente, porque nadie la ha respondido. La realidad es que en nuestros centros hospitalarios, en los centros Centinela, llega material en cantidades que son insuficientes, y aquí hay una situación que es muy clara. Hay ahorita un trabajo que realizan diariamente nuestros amigos de los sindicatos de obreros, en donde evalúan varios parámetros. Eso es diario y son los 14 hospitales de Caracas. Evalúan la presencia de agua, de cloro, de guantes, de tapabocas. Y ellos están reportando que sus propios afiliados les están diciendo que les han entregado tapabocas, pero les dicen al personal que ese tapabocas debe durar mínimo un mes. Wow. Y eso es un absurdo, porque independientemente de que es cierto que hay ciertos materiales que debemos que hacerlos rendir, y aquí yo hago un llamado a todo el mundo, por una situación muy simple. Todos los países del mundo están en la búsqueda y compra de materiales de protección. ¿Y esto qué significa? Que las empresas que los fabrican, por más que fabriquen a sus mayores capacidades, hay un problema de desabastecimiento mundial. Pero eso no significa que los países en el mundo le digan a su personal de salud que deben usar un tapabocas por un tiempo tan largo. Porque los tapabocas, los especializados, los que se deben usar por el equipo de salud, pueden durar un tiempo cumpliendo por lo que está fabricado. Pero no le vamos a pedir a un material que normalmente es desechable después de cumplir ciertas etapas, que te dure un mes en el uso constante y diario. Es un absurdo, pero eso es nuestra realidad. Hay que tener muy claro que hay en un establecimiento de salud donde esté la enfermedad, donde se esté atendiendo pacientes con la enfermedad, tú vas a tener 3 niveles. Un nivel de bajo contagio, porque es el paciente que viene, que no se sabe, que tiene síntomas. Se dice bajo contagio porque ese paciente viene, se supone que el equipo está protegido, nuestras camareras, las grandes heroínas que nadie nombra, después de cada paciente ellas deben limpiar con cloro y agua el espacio donde estuvo esa persona, los instrumentos tocados, el escritorio que separa entre el médico y el paciente o el sospechoso, inclusive el área donde trabajó la enfermera, para recibir otro paciente. Esa es un área. Luego viene una segunda área, que es la de observación de pacientes sospechosos o que necesitan hacerse algunos exámenes. Y luego viene una tercera área, esa que te acabo de hablar, es de un nivel medio de contagios o de capacidad de presencia de virus. Y viene luego el área donde el virus está en su mayor expresión, porque es el área donde están los pacientes COVID
con clínica y comienzan a recibir tratamiento, y los pacientes que van a las terapias intensivas, que son las áreas donde el paciente está conectado a un ventilador. El ventilador es un equipo que emite gases. Esos gases pueden estar llenos de la presencia del virus, y eso es un área de altísima capacidad de contagio. En esas áreas tienen que utilizar material de bioseguridad, es decir, esa fotografía o esos videos que vemos de lo que ocurrió en otros países que los queremos copiar, como es España, en donde tú veías al personal de esas áreas totalmente vestido para protegerse, para no contaminarse él. Ese traje es para eso, para evitar que nuestro personal de primera línea se contamine. Y cuando hablamos de primera línea, estamos hablando de la enfermera, del médico, de esa señora que limpia las áreas, del camillero, o sea, el personal de bioanalistas que vaya a tomar una muestra en esas áreas. O sea, todo el equipo de salud que vaya a entrar a esa área tiene que estar protegido. En las otras áreas hay otros materiales, pero siempre hay una coincidencia en materiales, que son las mascarillas N95, el uso de guantes y el uso de protectores oculares, que debe ser mandatorio en cada una de las áreas, porque insistimos, estamos en áreas donde hay un volumen altísimo de virus, son nuestros centros hospitalarios, y tú tienes que proteger al que va a ser la primera línea de lucha contra la enfermedad. Y aquí me tomo la licencia de recordarles que Venezuela hemos tenido una migración forzada de todo, que incluye también a los profesionales de la salud y a nuestros hermanos obreros que trabajan que son parte del equipo de salud. Muchos se han ido buscando un nivel de vida mejor, buscando un futuro, y ya de por sí nuestras capacidades en recursos humanos están disminuidas. Y si le agregas ahorita, y esto es un llamado de atención, a que ese personal está desde el mes de febrero bajo una alerta de trabajo y de permanente vigilancia de muchas cosas. Hay una cosa llamada la fatiga física y psicológica en el trabajo, porque no hay suficiente personal para cubrir las áreas que se están trabajando. Doctor, a propósito de esto que nos hablaba y esto del personal de primera línea, hace algunos días conversábamos por acá y un oyente nos decía que, bueno, efectivamente había preocupación por el personal médico que estaba en primera línea, pero siempre hacen énfasis en el personal médico. Yo agradezco que usted hoy haya aclarado cuál es ese personal de primera línea. Son enfermeras, es la señora que a lo mejor es su vecina, que trabaja, que vive en el barrio, que sale todos los días a pesar de este sueldo que tiene el personal de salud, a darlo todo, y pues esa persona también pertenece a ese personal de primera línea. Yo por eso agradezco muchísimo, porque generalmente hace la gente énfasis solo en el personal médico. ¿Aló? Bueno, acuérdate que tenemos una educación que viene ya del siglo pasado, donde en los pueblos los personajes más importantes eran el médico o el boticario, dependiendo si había médicos en la zona, el maestro y el cura. Ciertamente. Y eso lo hemos heredado, pero acuérdate que también nosotros hemos trabajado en función de una nueva mentalidad, que es el del equipo de salud, porque yo soy cirujano y también soy especialista en salud pública, pero como cirujano yo puedo operar, pero si no tengo una amiga enfermera especialista en la parte de perioperatoria, puedo ayudarme, pero pierdo tiempo buscando una cosa para poder dedicarme a lo que estoy haciendo. Y si no hay quien limpie el área quirúrgica, no garantizamos la antisexia. O sea, todos tenemos un rol en el equipo de salud, y que hay algunos que fungimos en algún momento como los directores de la orquesta, pero esa dirección a veces también se pasa de vez en cuando para que alguien asuma algunos roles en el equipo de salud. Así es. Doctora, bueno, ahora hablando de responsabilidades o de obligaciones, sabemos que es obligación del Estado pues proteger a este personal de primera línea, a quienes nos protegen ciertamente, como dice esta campaña que ustedes han emprendido por redes sociales y tantas organizaciones. Yo les invito, por cierto, a buscar en Twitter esta excelente campaña, a unirse, a hacerse eco y ente multiplicador de todas estas
recomendaciones que se hacen. ¿Han recibido alguna respuesta a propósito de todo el monitoreo que viene haciendo el sindicato de obreros a propósito del material que tienen? ¿Han recibido respuesta a propósito también del monitoreo que Médicos Unidos por Venezuela viene haciendo desde el inicio pues de la pandemia? Mira, la única respuesta es de ustedes, los comunicadores sociales, que si nos ponemos a ver, tanto ustedes como nosotros, ha habido algunos intentos de amedrentamiento y de otras palabras que a veces yo evito decirlas porque creo que nuestro nivel de educación y nuestro nivel de formación está por encima de la mediocridad. Pero es lamentable eso, y más respuesta la que siento de los ciudadanos que están pendientes de apoyar no solamente las actividades que como grupo estemos nosotros encabezando, sino las que nosotros formamos parte como un soldado más. Están diversas campañas en varios estados, hay varios grupos que se han organizado para las fuerzas vivas de esos estados, para llamar a la ciudadanía que apoya a su equipo de salud con lo que sea. Un guante bien recibido, como un equipo completo para bioseguridad, aquellas personas que lo pueden dar, perfecto, pero todo lo que nos lleve a recuperar lo más importante que es el venezolano, que es nuestra solidaridad como ciudadanos y como pueblo, es bienvenido. Nosotros eso es el fin de la campaña, porque también, amiga Evelyn, hay que tener muy claro, ya nosotros tenemos como organización visibilizando la situación de la emergencia humanitaria compleja en los establecimientos, la situación horrible de nuestros amigos, los pacientes que de por sí están, pareciera que el COVID curó el cáncer, sí. El COVID curó la diabetes, curó la hipertensión, los trasplantados, el paciente portador de HIV, está evitando la mortalidad materna e infantil, nos quitó las enfermedades prevenibles por vacuna, o sea, el COVID copó todo eso y me van a disculpar, pero todos esos pacientes existen, están sufriendo todo lo que una persona sana está sufriendo, más su enfermedad. Y no hemos respuesta, entonces decidimos, dar el paso de como ciudadanos, primero, y como profesionales expertos en nuestras áreas, decidimos dar un paso en función de solicitar apoyos a la sociedad civil, que es parte de lo que también nosotros somos, ciudadanos de Venezuela que tenemos que buscar los mecanismos de protegernos y proteger a la gente. Esto es una respuesta y es un planteamiento muy claro por parte de nosotros como ciudadanos y profesionales dentro del equipo de salud, porque esta campaña nuestra está muy embarcada, como tú lo dijiste, en la parte de son los médicos que están haciendo bulla, pero estamos haciendo bulla por todo el equipo de salud. Claro. Porque lo que estamos recogiendo se le está entregando al personal de enfermería, al personal, a los otros amigos camareras, camilleros, se le está entregando parte de ese material, porque yo no gano nada que se nos enferme, porque somos pocos, y si cada uno que de nosotros se enferma, por más simple que sea, son 14 días que no vamos a tener quien lo reemplace. Así es, doctor. Quisiera invitarlos a que permanezca con nosotros porque debo hacer una pausa comercial. En la próxima parte, por supuesto, vamos a contar aún con la presencia del doctor Jaime Lorenzo, quien es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, y hoy estamos hablando de este interesante tema, el COVID-19, por supuesto, pero esta campaña, el visibilizar pues la no protección o la poca protección que tienen los que nos protegen. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más del Radar de los Barrios. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya,
0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios, hoy miércoles 5 de agosto en nuestro acostumbrado programa en alianza con Caracas Ciudad Plural. Hoy justamente hablamos de las noticias de la pandemia COVID-19, estas que cada vez preocupan más dentro de Venezuela. Los centros sanitarios, como decía al principio, pues carecen de suficientes suministros médicos y esta situación, por supuesto, ha tenido graves repercusiones. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, quien es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, doctor, y justamente hay una publicación que hace Médicos Unidos por Venezuela de acuerdo al porcentaje de personal de salud fallecido en América Latina por COVID-19. Es alarmante, doctor, realmente, y le confieso que le acabo de ver, por eso quiero hacerle la pregunta. Esto está confirmado, es así, esta es la cantidad exacta, en porcentaje de este personal de salud que ha fallecido por el caso de la pandemia. Evelyn, déjame explicarte varias situaciones que todos tenemos claro. Recuerda que por una naturaleza propia, y ya lo ratificó el ministro de Información, Jorge Rodríguez, que el gobierno necesita tener el control de la información. Él lo dijo hace una semana, donde mantenía y ratificaba la necesidad del gobierno de tener un solo sitio donde se haga la prueba de diagnóstico. El médico, por naturaleza propia, tiene diferentes maneras de hacer el diagnóstico de una enfermedad. Tenemos una manera que es el diagnóstico epidemiológico, que se basa simple y llanamente en ciertas condiciones que tiene un paciente o una persona sospechosa que estuvo en contacto, vive en una zona o viene de una zona o pasó por una zona donde esté la enfermedad presente. Ese es el diagnóstico epidemiológico. Y si luego esa persona tiene síntomas respiratorios o síntomas compatibles con pensar en la enfermedad, ya empiezas a comenzar el diagnóstico clínico del caso. Y si a eso le agregas que esa persona que epidemiológicamente tiene un diagnóstico, clínicamente está presentando los síntomas más relevantes de la enfermedad y se le hacen ciertos estudios como el laboratorio, radiología, y se ponen en evidencia patologías que ya públicamente se sabe que tienen que ver con la enfermedad COVID y lo ingresas en un área COVID, ya sea de aislamiento COVID en un centro centinela o en una clínica privada, o le ingresas en la terapia intensiva por problemas inherentes a su problema respiratorio y le pones tratamiento COVID, ese es un paciente con diagnóstico de COVID. Y la prueba confirmatoria es desde el punto de vista de otras razones médico-legales y razones de estudios epidemiológicos. Eso es una realidad. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Todos sabemos que, anunciado por el gobierno, que el único centro que había hasta hace 2 semanas, si no me equivoco, era el Instituto Nacional de Higiene y un laboratorio itinerante que estaba funcionando en Táchira, que no tenemos información sobre la cantidad de exámenes que podrá estar haciendo ese laboratorio itinerante. Okay. Hace dos semanas anunciaron la apertura en el IBIC de una unidad de diagnóstico virológico. Muy bien, al tú tener
esa represa para procesar rápidamente exámenes, tienes un pequeño problema. Si yo tomo la muestra hoy y la envío en las mejores condiciones, llega al Instituto Nacional de Higiene, el resultado va a depender de la cola de estudios que estén previo a la llegada del que enviemos. ¿Y qué ha ocurrido? Que muchos pacientes han fallecido y todavía el diagnóstico PET por la PCR, por la prueba molecular, nos ha llegado. Y llega en algunos casos post-mortem. Entonces, bajo esta situación y revisando cada caso que hemos revisado de colegas que han fallecido, en todo lo que te expliqué, el diagnóstico primero, el diagnóstico clínico, estando hospitalizados en terapias intensivas, recibiendo tratamiento COVID, ese es un paciente que tiene todas las características del diagnóstico COVID. ¿Qué ocurre? En otros países, y principalmente España, que es la referencia que siempre nos vamos nosotros, llegó un momento que su capacidad de hacer pruebas, inclusive poniendo todos los laboratorios públicos que tiene España a hacer la prueba, más a la apertura de una serie de laboratorios privados, no podían procesar la cantidad de muestras que les llegaba. Y eso es claro, la OMS lo ha dicho, el diagnóstico epidemiológico y clínico son diagnósticos suficientes porque hay que caracterizar la enfermedad. Hay que tener muy claro esto. Y en este cuadro que ustedes han visto, está todo el volumen de personas que reúnen esas condiciones y que son miembros del equipo de salud. Ojo, no queremos decir que nosotros tenemos la perfección de todos los números, pero sí te puedo decir que cada caso que está reflejado ahí ha sido investigado suficientemente y tenemos suficientes argumentos. Y hay que recordar algo que ocurrió la semana pasada, a finales de la semana pasada. El alcalde de Maracaibo hizo unos comentarios en contra del Colegio Médico del Estado Zulia, en función de dónde sacaban ellos que la cantidad de muertos médicos y personas de enfermería muertos en el Estado Zulia, de dónde sacaron que habían muerto por COVID. El día lunes, si no me equivoco, hubo una reunión entre el Colegio Médico, representantes del Colegio Médico del Zulia y la alcaldía de Maracaibo. Y ahí los colegas, como todos los médicos y todo el equipo de salud, tenemos una formación, y los gente de salud pública, cuando tomamos una decisión de hacer una investigación se hace cubriendo todas las diferentes esferas. Y ahí le demostraron al ciudadano alcalde de que la información que publica el Colegio Médico del Zulia con referente a los colegas que fallecen por la enfermedad, más cierta y difícil de decir que es falsa, está. Eso es una realidad. Entonces lo que está ocurriendo en este punto es eso. Date cuenta, el día lunes, en el anuncio diario que hace el gobierno, hablaron de una enfermera que murió en el estado Mérida. Tú no te imaginas lo que cuando las alertas se prenden y empezamos a llamar y hablamos con nuestro grupo de Mérida, se hizo una verificación de si en ese momento había fallecido el día domingo, por tener un ejemplo, alguna enfermera en el estado Mérida, y la última enfermera que aparece que falleció consecuencia de la enfermedad en el estado Mérida fue en el 16 de julio. Es decir, el retardo que hay en la información, nosotros queremos pensar que es motivada al retraso en el diagnóstico de la PCR, y en este caso un diagnóstico post-mortem de una PCR positiva. Wow. Las realidades son esas, y el gran problema es cuando una enfermedad como esta se quiere manejarse como si fuera un problema ideológico. Y esto es algo que nosotros hemos ratificado junto con todas las ONG desde Venezuela. Los problemas de salud y alimentación deben salir de la discusión política partidista. ¿Por qué? Porque nos afectan a todos los ciudadanos. Y más bien nosotros como organización deberíamos estar trabajando en otras cosas, apoyando otras cosas, y no dedicarnos al trabajo que le corresponde al Estado. Pero lamentablemente tenemos que buscar un mecanismo para no solamente visibilizar la enfermedad, sino visibilizar también que hay pacientes oncológicos, que hay pacientes diabéticos, que hay hipertensos, trasplantados. O sea,
todas esas personas que tienen seguro en todas nuestras familias a nivel del país, alguno de nosotros debe tener alguna persona con alguna de estas enfermedades, e inclusive hay ancianos, y me disculpen que use la palabra ancianos, sino claro, ciudadanos de la tercera edad, que están sufriendo lo más grave, que es desnutrición, depresión, porque el encierro de esta manera, sin el haber planificado qué hacer con ese contingente de personas mayores que viven del día a día, y bueno, nombro a las personas mayores, pero en nuestra población hay una inmensa mayoría de personas que viven del día a día, y el Estado tiene que buscar mecanismos. Yo ayer, claro, disculpa que me extienda, estaba viendo un programa de la televisión española, y ellos presentaban como un gran logro que un 20% de las personas que habían iniciado a recibir ayudas por el Estado, porque habían quedado sin trabajo durante el inicio de la pandemia, el día de ayer ellos anunciaban que un 20% dejaban de ser ayudados por el Estado, que volvían a tener un trabajo. Oye, ¿por qué Venezuela no pudo o no puede tener un mecanismo que el Estado al más vulnerable, al más necesitado, le dé un apoyo directo ante una situación como esta? Porque la gente que no produce, ¿cómo hace para poder producir, para poder vivir el día a día? claro. Es una realidad que es pasmosa. Y oye, y como venezolano, no tanto como profesional, te hablo que, oye, cómo me gustaría no escuchar a esas personas de la tercera edad decirte, cuando los consigues en la calle, algunos casos que hemos tenido que darles un tapaboca, porque el tapaboca de tela que tenían, bueno, Sí. no cumplía nada, y decir que, hermano, ¿qué haces? ¿Por qué usted está en la calle? Y aquí una respuesta que tengo que me ha quedado pregnada en la cabeza es: mi hijo, yo prefiero morirme de COVID que de hambre. Dios mío. A mí es doloroso como médico, como ciudadano, como hombre, y esto es una actitud que tenemos que pensar los venezolanos primero. Claro, doctor, quisiera pedirle que se mantenga en línea. Nosotros debemos hacer otra pausa comercial y en la próxima parte también vamos a estar hablando con Richard González, quien es habitante, un líder comunitario del municipio El Hatillo. Pero el doctor Jaime Lorenzo continúa con nosotros en el Radar de los Barrios. Ya regresamos. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @rcr750, la radio que se ve. A continuación, titulares. El diputado Biagio Pilieri reiteró el rechazo de la fracción 16 de julio a la farsa electoral que se ha convocado para el 6 de diciembre. Nosotros no podemos de ninguna manera ser parte, hacerle el juego a este llamado, a esta farsa electoral que se está pretendiendo. Y más allá, nosotros no estamos pidiendo condiciones mínimas. Allí hay algunas diferencias, al igual que tenemos diferencias con algunas personas que van al proceso electoral. Estoy seguro que algunas van para cohabitar, estoy seguro que algunas van para convalidar, algunas van para colaborar con el régimen. Y pudiese haber, especialmente en el elector, alguna confusión creyendo que yendo a un proceso electoral se ayuda a la democratización del país. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que primero se democratiza el país, las instituciones, y después vamos a una elección. También tenemos una diferencia medular con quienes están pidiendo condiciones mínimas. Nosotros no estamos pidiendo condiciones mínimas. Nosotros no vamos a participar, y estoy seguro que el país tampoco en su inmensa mayoría, hasta que no se cumpla el mandato popular de que primero se vaya
quien está al frente del régimen usurpador para que haya verdaderamente elecciones mínimas. La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que al menos 53 reclusos custodiados en centros de detención preventiva de toda Venezuela han dado positivo al COVID-19. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, espera para hoy precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país. En materia internacional, las primeras pesquisas indican que años de actividad y negligencia en el almacenamiento de material altamente explosivo en el puerto de Beirut causaron la explosión que mató a más de 100 personas. Y en los deportes, en Grandes Ligas, el lanzador venezolano Germán Márquez ponchó a 9 y alcanzó su segunda victoria de esta temporada. 10:38. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios, hoy en nuestro acostumbrado programa de todos los miércoles en alianza con Caracas Ciudad Plural. Tenemos en esta parte del programa, en Voces Comunitarias, al dirigente comunitario de Latillo, Richard González. Muy buenos días, Richard, bienvenido a este espacio, el Radar de los Barrios. Bueno, cuéntanos un poco acerca de toda esta situación comunitaria allí en el Latillo, las medidas tomadas por el tema de la pandemia, el tema de los servicios que es tan grave en el área metropolitana y bueno, el Latillo creo que es uno de los municipios que peor situación tiene con respecto al servicio del agua. Así que bueno, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme a Radar de los Barrios, que es el Radar de los Pueblos también. Y bueno, vamos a empezar con tantas acotaciones interesantes en defensa de esos derechos civiles y humanistas de nuestro municipio. Bueno, teníamos aquí una grave problemática, tú lo has dicho, en diferentes series paralelas. Tenemos problemas con el agua potable, increíble, por ejemplo, en lo que es en el sector del Calvario, una zona popular, que está dividido en Calvario Alto, Calvario Medio y Calvario Bajo. Hay un gran problema con el abastecimiento de agua. Hay sitios que no llega el agua durante meses, por ejemplo, como el sector La María May. Y bueno, en el sector, por ejemplo, del casco histórico de Latillo también tenemos problemas con el agua. Por ejemplo, en la calle Sucre sufre mucho porque hay un problema con unas llaves, porque hubo un crecimiento poblacional no organizado con algunas urbanizaciones, donde se tuvo que desviar parte de esas llaves, compartirlas a otras urbanizaciones, ya no teniendo una planificación urbanística. Entonces es un problema que estamos ahorita todos los vecinos del municipio, donde hay construcciones descontroladas, donde prácticamente nos quita la calidad de vida de alguna manera, lo cual que estamos pagando ese problema también del agua. Por ejemplo, hay zonas ecológicas donde hay urbanizaciones donde no tienen planificación de urbanización. Entonces, por ejemplo, está el sector de Los Robles, una urbanización donde fue planificada de alguna manera y que duran 2 meses sin agua. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el sector de Tusmares, zona baja, una zona ecológica donde hoy en día también tiene problemas de agua, y no solamente de agua, también tenemos
otros problemas como también problemas de invasiones. Y bueno, tenemos cantidad de problemas que te los puedes desglosar. Por ejemplo, el tema del agua viene de una manera, tengo como 20 llamadas de ayer de vecinos que llegan el agua, que el agua prácticamente llega casi como si fuera Nestí. Entonces llega como si fuera un agua sucia, entonces un consumo humano donde hay problemas también de salubridad, niños enfermos con problemas ya que causan lo que son aguas contaminadas. Lo que estamos consumiendo es agua contaminada. Entonces le hace un llamado a Hidrocapital para que se ponga, se puede decir, los patines, ya que cuando lanzan el agua contaminada. Tomando en cuenta, Richard, que, por ejemplo, en la zona rural, y en tantas otras zonas de ahí de Latillo, que carecen pues del vital líquido y el lugar donde pueden abastecerse, pues tienen que caminar. Me decía una amiga que vive en San Andrés que tenía que a veces trasladarse y caminar más de una hora para llegar al sitio, a la toma donde pueden abastecerse del vital líquido. Comparando pues esta situación de pandemia que estamos viviendo, afortunadamente tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo, que luego también entonces nos va a hacer alguna acotación al respecto. ¿Qué otras zonas están viviendo una situación similar y cuál es tu llamado, sobre todo a las autoridades en relación a esto? Bueno, las zonas rurales ha sido una zona muy afectada. Ya por lo menos la población está también creciendo en las zonas rurales. Son zonas olvidadas. Por ejemplo, tú acabas de nombrar una zona específica, también como Puerta Negra, San Andrés, Monterola. Estamos hablando de diferentes sectores, también como Sabaneta, donde está siendo afectada no solamente por el agua, el transporte, sino también hay un problema de salubridad, con unas picadas de zancudo, donde ya ha creado diferentes tipos de sistemas alérgicos, donde también tenemos problemas del dengue, o sea, las fumigaciones no funcionan, el transporte. De verdad que sí, con el problema de la pandemia, también el COVID-19, las autoridades también han hecho lo que es el encerramiento, pues, el control como tal, y hace falta asistencia de salubridad al 100%. Yo estaba hablando con una doctora que se llama Laura Ponte, graduada de la Universidad Central de Venezuela, donde me está diciendo que esas cuestiones, esos contagios por medio de zancudos proceden, creo que, de enfermedades tropicales, que hay un departamento de la Universidad Central que es especialmente para eso, que deberían de una emergencia ir a la zona rural y atender a la población, ya que hay niños, jóvenes y adultos de la tercera edad que están siendo afectados por esta grave situación. En sí lo pueden ver en las redes sociales, como las zonas rurales están siendo afectadas desde muchos puntos de vista. También son tantos problemas a la vez, claro, como el problema de la inseguridad desbordada también, que hace falta un patrullaje las 24 horas. Y bueno, estamos pasando ahorita, yo digo que también el problema de la vialidad, que es una grave situación. Por ejemplo, mucha gente dice que la cuestión de las competencias, pero en el artículo 178 de la Constitución habla también sobre lo que son los servicios y las competencias municipales, que el alcalde y las autoridades competentes tienen derecho a asistir lo que es la vialidad urbana, la circulación, la ordenación del tránsito, y bueno, también es importante la protección del ambiente, cooperación de saneamientos ambientales, ya que tenemos cierta responsabilidad y corresponsabilidad en competencias, donde dice, no, es vialidad, no, eso no le compete al alcalde, eso le compete a la gobernación. Claro, le tiene competencia, pero aquí en el artículo 178 de la Constitución habla muy claro referente a este tema. Y bueno, también tenemos el problema de la justicia de paz. Ajá. Necesitamos tener una institución representante a la prevención de la protección vecinal, servicios policiales municipales, que ya lo hablamos, conforme a la legislación nacional aplicable. Entonces tiene muchas cosas. Estamos en políticas municipales, yo creo que estamos muy atrasados, porque que la zona rural se lo damos al gobierno. Entonces las zonas rurales tienen un potencial. Yo siempre he dicho que una de las propuestas que yo llevo, que estoy proponiendo a todos los vecinos, que aquí se debe formar la segunda parroquia que representa las zonas rurales, para que puedan tener servicios públicos de calidad. De alguna manera no solamente sea concentrada la zona solamente urbana, porque si las zonas rurales están muy mal, por supuesto eso es un boomerang contra las zonas urbanas. Claro. Entonces, en nuestros 114 kilómetros aproximadamente que tiene nuestro municipio, es importante atender todo el municipio, porque en sí la alcaldía tiene competencia.
Entonces, te escucho. No, Richard, te iba a comentar que, bueno, me gustaría, posterior a este programa, pudiéramos conversar. Sería interesante que pudiéramos conocer sobre este proyecto o estos planteamientos que haces a la comunidad de Latillo, que no solo quede resumida hoy en este paréntesis de apenas 8 minutos, sino que pudiéramos conversar más adelante y, por supuesto, desde el Radar de los Barrios, seguir elevando la voz de esas propuestas que llevas para el Latillo. Finalmente, ¿algún mensaje que quieras enviar a tus vecinos, a las autoridades en relación a toda la problemática que nos planteas? Así es, claro que sí. Le hago un llamado al alcalde Elías Ayé que se aboque un poco más al municipio, más allá, porque de repente nosotros hacemos las denuncias de, por ejemplo, la cuestión en la parte vial. Entonces hay como miles de huecos, entonces tapa un hueco, entonces sale en las redes sociales, en los medios de comunicación, como que estamos transformando el Latillo. Yo le hago un llamado al alcalde que eso no son formas de transformar el Latillo, que se aboque a trabajar por el municipio mucho más, lo cual que es un tema que lo vivimos, que podemos dar una vuelta en el carro y vamos a ver todas las vías que están prácticamente, se puede decir, destruidas en un gran porcentaje, tanto no solamente aquí en la zona urbana, en la zona rural es mucho peor. Claro. Entonces hay una parte de la zona de Turbo que se está yendo completamente. Sí, entonces, la conozco. las autoridades tienen que organizarse y a una reconciliación nacional para abocarse a servir a las personas y, bueno, trabajar por las causas comunes, que es importante. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Era la voz de Richard González, líder comunitario del municipio de Latillo, y que por supuesto vamos a contar con su presencia más adelante en otros programas para que comparta con nosotros no solo estas denuncias, sino también, eso es lo que promovemos desde acá, que los vecinos no solo hagan una denuncia, sino que también la acompañen de una propuesta, y eso es lo que ha hecho hoy Richard en este espacio de Voces Comunitarias. Muchísimas gracias. Y continuamos entonces en nuestro programa, luego de este paréntesis en Voces Comunitarias, con el doctor Jaime Lorenzo. Doctor, disculpe la espera, agradecemos que se haya mantenido con nosotros en línea. Quisiera, bueno, a propósito de ese tema que abordaba el líder comunitario de Latillo, Richard González, del agua en las comunidades, del agua en los hospitales, del vital líquido en toda Venezuela, porque casi que cada rincón del país carece de regularidad en este servicio. En efecto, amiga, la realidad es que si te pones a ver los mensajes institucionales, los que lanzamos todos los miembros del equipo de salud, inclusive ustedes como comunicadores sociales, es que parte de los mecanismos de luchar contra esta enfermedad es el lavado constante de las manos con agua y jabón por un espacio de 40 segundos a 60 segundos, y en caso de que no haya agua, utilizar los geles germicidas o el alcohol germicida al 70%, el gel alcoholado. Okay. Esa es una realidad, pero entre esta situación del país te pones a ver cómo decirle a un pueblo que tiene más de un mes que no le llega el agua, o la poca agua que le llega, la tienen que utilizar para hacer alimentos, para muchas otras cosas que nuestra ciudadanía o nuestro ciudadano le da prioridad, que no lavarse las manos. Pero esto es un problema que incluso hemos tratado de buscarle la vuelta como organización, porque él le decía a la gente diferentes mecanismos, pero es que el lavado o sea, yo desconozco muchas cosas, pero yo le aseguro que la inmensa mayoría de los que están escuchándome, en algún momento de su primaria, cuando estaban en esa gloriosa época de la primaria, y digo gloriosa porque es los recuerdos que más fuerte tenemos todos nosotros, en algún momento de sus estudios en primaria, colocaron y llenaron una cartelera sobre una enfermedad X, o si no, en las medidas higiénicas básicas que debíamos tener. Y ahí siempre estuvo el lavado de manos como parte de un mecanismo de higiene sanitaria. Esa realidad es para esta enfermedad, pero aquí tenemos que agregarle esa deficiencia de agua, y es muy difícil pedirle a nuestros ciudadanos que se laven las manos con la frecuencia necesaria para evitar la enfermedad, e incluso pedirles que usen gel germicidas o
alcohol al 70% con un nivel de germicida en gel también, es difícil porque el alcohol y el germicida no es precisamente un regalo del cielo. Claro. Tiene un costo en la farmacia, pero es la única manera definitivamente y haremos y seguiremos insistiendo, porque y aquí hay un mensaje para todos. Pero hay mucha gente de otros copiándose a otros países, habló de los héroes de la salud, los héroes de batas blancas, y el mensaje que nosotros hemos estructurado desde hace un tiempo para acá es, los médicos y el equipo de salud no queremos ser héroes. Nosotros lo que queremos es que el héroe en la lucha contra esta enfermedad sean todos los ciudadanos. Porque en la medida que cada uno de nosotros asume un rol de defensa, independientemente de una situación socioeconómica que es real, si logramos que entre todos cumplamos medidas básicas de protección y de aseo personal, es la única manera que vamos a derrotar la enfermedad y evitar que un familiar nuestro sea hospitalizado, sea llevado a alguno de estos centros que tenemos nuestros comentarios al respecto. Exacto. O que tengan que ingresar a una terapia intensiva o ir a un centro y enfermar a alguien del equipo de salud, que después ese alguien del equipo de salud en un momento de reposo o descanso en su guardia va a contaminar a otro miembro del equipo de salud, y cuando vayan a su casa contaminarán a su familia. Es decir, les estoy describiendo un círculo vicioso que es real y que tenemos que romperlo como ciudadanos. Cuando el Estado no cumple sus obligaciones, el ciudadano tiene que protegerse y tiene que hacer el trabajo necesario para evitar enfermarse. Así es, doctor. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Sin embargo, pues en este minutico que nos queda, nosotros quisiéramos, por supuesto, seguir llamando a la reflexión, agradeciendo también a los ciudadanos que se han sumado a esta campaña, en pro del personal de salud y resaltando pues la falta que hacen los equipos de protección adecuados para los mismos. Finalmente, su mensaje a la ciudadanía, doctor, su mensaje a todos esos médicos que están pendientes de esta lucha, de esta campaña que llevan a cabo ustedes, y por supuesto a los entes encargados de garantizar esta protección al personal de salud. Bueno, amiga, ya aparte lo dije anteriormente, sí. Nosotros quisiéramos que todos los ciudadanos sean héroes en la lucha contra esta enfermedad y contra el resto de los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía en la emergencia humanitaria compleja, pero aquí es el mensaje al equipo de salud. Y en nuestro logo, en el logo de los médicos, existe un lema que es primum non serem, que es primero no hacer daño. Esto para nosotros es una norma, y esa norma también pasa por entender el equipo de salud que debe protegerse para evitar tener la enfermedad y no hacer daño al resto. Eso es un mensaje para mis compañeros, que debemos en la fuerza necesaria y con la educación y el nivel que nos caracteriza a todo el equipo de salud, exigir los materiales necesarios para poder trabajar en las diferentes instituciones y sus áreas para resguardar que el equipo de salud no se enferme. Eso es algo básico, y hacerlo, y ratifico la posición de nosotros, hacerlo en el lenguaje científico y adecuado que nos caracteriza a todo el equipo de salud. Y a nuestra ciudadanía venezolana, por favor, piensen en ustedes, piensen en su familia y seamos héroes todos, porque es la única manera de que Venezuela camine hacia el futuro y hacia el sol que necesita. Así es, nosotros agradecidos desde este espacio, doctor, por haber recibido nuestra llamada el día de hoy, por compartir con nuestros Radar Escucha, con toda la audiencia en las comunidades, toda esta información que nos ha brindado la mañana de hoy, agradeciendo que en otra oportunidad podamos compartir, porque son muchísimos los temas que nos gustaría abordar con usted. Un gran abrazo. Un gran abrazo, amiga, a ti, a tu equipo y a todos los que nos escucharon. Gracias. Así es, hasta luego. Era la voz del doctor Jaime Lorenzo, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, hoy en nuestro programa en alianza con Caracas Ciudad Plural. Nos ha hablado de estos equipos que tanta falta hacen al personal de salud.
Y bueno, nosotros desde este espacio nos unimos a ese llamado que hace el doctor Jaime Lorenzo y todo el equipo de Médicos Unidos de Venezuela, invitándolos a seguirlos en sus redes, pero también invitándolos a encontrarnos en @RCR750 en todas las plataformas, a escucharnos a través de rcr750.com en toda nuestra programación. Así que de esta manera nos despedimos quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que hacemos vida en nuestra Asociación Civil Radar de los Barrios, fundada por Jesús Chugo Torrealba. Desde RCR nos apoyó en el control técnico José Gregorio González. En la producción de este espacio estuvo Yelixa Doniz, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitzar Calle, y quien habló para ustedes en la mañana de hoy, Evelyn Martínez, y esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.